Llegamos hoy a la última clase de Acerca de la Verdad. Hemos visto una serie de estudios que llevan un poco de tiempo. Por eso, como ya hay muchos hermanos y hermanas que comenzaron a trabajar y ya no tienen tanto tiempo, hemos decidido reemplazar estas clases por un discipulado, algo más corto, que trate de temas específicos que nos van a hacer bien para el crecimiento. Así que seguiremos con los devocionales y luego, en reemplazo de las clases, tendremos charlas de discipulado. Hoy terminamos entonces con la última lección acerca de la iglesia. Y vamos a responder esta última pregunta que nos habíamos planteado, que es: ¿debería estar unida la iglesia? Si la iglesia que Cristo fundó fue una sola, ¿por qué hoy hay tantas denominaciones y tantas iglesias? En este mundo moderno existe división entre los que profesan seguir a Jesucristo. A menudo se racionaliza la acepción y tolerancia de esta división en la idea del denominacionalismo. Pero ¿qué es exactamente esta palabra tan larga y difícil de pronunciar? El denominacionalismo. Es simplemente nombrar algo. Cuando usted se hace parte de algún grupo, es denominado. Si pregunta a alguien qué clase de cristiano él puede decirle: yo soy de esta denominación en particular. Y esa persona está denominando lo que es. El denominacionalismo divide al cristianismo en tantos grupos que es casi imposible nombrar a todos. Alguien ha calculado que existe, por lo menos en los Estados Unidos, 600 grupos que reclaman ser cristianos, aunque tienen nombres diferentes, porque siguen credos diferentes, doctrinas diferentes y dogmas diferentes. Denominar es dividir o disolver la iglesia por la cual Cristo murió y a la cual adquirió por su propia sangre. Por eso que este concepto del denominacionalismo, que hace referencia a separarse del todo, al arraigarse a un nombre particular y a un grupo de doctrinas, promueve la división y el sectarismo. De manera interesante, el concepto del denominacionalismo no se menciona en ninguna parte de la Biblia. Es más, Jesús oró para que seamos uno. De hecho, incluso se condena la insinuación de división basada en doctrinas, en nombres, en fama de hombre. Por ejemplo, consideremos lo que estaba pasando en la iglesia del Señor en Corinto. En Hechos 18, Lucas nos dice que mientras Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros, ayudó a establecer la iglesia en la ciudad de Corinto. Según el relato en Hechos, Pablo pasó 18 meses enseñando la palabra de Dios, y después del bautismo de muchos de los corintios que oyeron, creyeron y obedecieron el Evangelio, de Corinto Pablo finalmente se dirigió a Asia Menor, donde trabajó en el establecimiento de la iglesia de Éfeso. Y mientras estaba en Éfeso, Pablo fue informado de lo que estaba ocurriendo con algunos problemas en el cuerpo de Cristo en la iglesia de Corinto. Uno de los problemas tenían que ver con una división entre sus miembros concernientes a preferencias personales por predicadores específicos. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 11 a 13. Cuando Pablo está informado, fíjese cómo se entera, por una familia, la familia de Cloé, de lo que estaba sucediendo. Escribió por inspiración del Espíritu Santo esta primera epístola a los Corintios y en ella condenó fuertemente la práctica de la división. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos por una misma mente y en un mismo parecer. Desafortunadamente, algunos en la iglesia de Corinto habían comenzado a dividirse al preferir a diferentes predicadores. Después de ser bautizados, algunos comenzaron a decir, yo soy de Pablo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. Sin embargo, Pablo denunció esta división al hacer tres preguntas importantes. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Las respuestas a estas preguntas son obvias. Primero, Cristo no está dividido. En Mateo 3, 22 a 26, Cristo indicó, en Marcos 3, 22, 26, Cristo indicó la naturaleza unida de su esencia. Segundo, Pablo no había sido crucificado por ellos. Y tercero, ellos no habían sido bautizados en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Cristo. Según Mateo 28, 19, los pecadores son bautizados en el nombre de Cristo. Teniendo en cuenta estos criterios, ¿hubieran estado equivocados estos cristianos a llamarse paulinos o pedrinos? ¿Hubieran predicado al nombrar la iglesia a causa de Pablo, que es la iglesia de Pablo? Si hubieran estado equivocados, seguramente estaban equivocados. Y ciertamente hubieran pecado contra Dios. ¿Qué pasaría si hoy hubiera un predicador de la iglesia llamado Juan Caruso, por ejemplo? Quien fuera dinámico y convincente, como el entrenador de fútbol. Y digamos que fuera un erudito eminente y muy educado y que hubiera ayudado a convertir a miles a Cristo. Si nosotros buscando honrarlo comenzáramos a llevar el nombre religioso de carucistas, ¿sería esto aceptable delante de Dios? Yo creo que de ninguna manera. Según las enseñanzas de Pablo en 1 Corintios 1, para que nosotros pudiéramos llamarnos carucistas, tres cosas tendrían que ser ciertas. Cristo tuviera que estar dividido. Y la segunda, usted tuviera que haber sido bautizado en el nombre de Juan Caruso. Y tercero, Juan Caruso tuviera que haber sido crucificado por usted. Al llamarse usted carucista, estaría dividiendo el cuerpo de Cristo y daría gloria a Juan Caruso en vez de dar la gloria a Cristo. En 1 Corintios 1, 31, Pablo dijo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y Pedro escribió en la primera carta, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿En qué nombre deberíamos gloriarnos los cristianos? Sobre todo cuando pasamos tribulaciones. Desde luego que la respuesta es en el nombre de Cristo. Amén. Si es incorrecto entonces dividir el cuerpo de Cristo a causa de nuestras preferencias por predicadores, ¿no sería igualmente incorrecto dividir el cuerpo de Cristo por medio de credos y doctrinas humanas y aún más de prácticas humanas? ¿No sería equivocado
dividir el cuerpo de Cristo al adoptar nombres religiosos sin autoridad del Señor, sea para nosotros mismos o para la congregación de la cual somos miembros? Una iglesia puede no enseñar la misma cosa que otra iglesia, pero según el denominacionalismo, ambas son iglesias cristianas. Sin embargo, la Escritura nos enseña que hay un solo cuerpo, una iglesia, y que esa iglesia enseña la misma cosa uniformemente. Eso es lo que debemos tratar de hacer hoy. Hablar de acuerdo a los designios de Dios y no diferenciarnos o denominarnos en muchos grupos diferentes, clamando ser un solo cuerpo. En el Nuevo Testamento se enfatiza repetidamente la unidad de la iglesia. Por ende, no debemos ser culpables de dividir el cuerpo de Cristo. De hecho, Jesús mismo oró por la unidad de todos los creyentes cuando dijo en Juan 17, 20 y 21: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pablo instruyó específicamente a la iglesia a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dijo: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, 1 al 6. Notemos que no solamente se demanda la unidad, sino también se condena la división y el sectarismo. Se clasifican tales errores como obras de la carne que no deberían practicarse o tolerarse. Y cuando escribe a los Gálatas, allí en el capítulo 5, versículos 19 a 21, dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego, escribiendo a los romanos, allí en el capítulo 16, versículos 17 y 18, Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. vemos entonces que se condena la división. Por esta razón, los cristianos debemos trabajar diligentemente para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Para estar perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer,
Cada uno de nosotros debe estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa que la Biblia no autorice. La unidad demanda que adoremos y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y solamente a la palabra de Dios. Para mantener la unidad del espíritu y el vínculo de la paz, necesitamos tener un así dice el Señor. Y en todo lo que hacemos y decimos, Pablo lo declaró con estas palabras. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 17. Oremos entonces por la unidad de la iglesia. Oremos para que podamos no confundir a la gente que está fuera de la iglesia y que ve tantas divisiones, tantas denominaciones. Un pastor amigo decía, yo sueño con que ya en el frente de la iglesia no esté el nombre de la denominación, sino el nombre de Cristo. Amén. Iglesia de Cristo. Seguimos los conceptos y los preceptos de Cristo. Y que Dios perdone nuestras divisiones, nuestra manera de pensar y podamos ser el producto de lo que Jesús oró, que seamos uno para que podamos anunciar al mundo que hay un solo Señor, un solo Salvador y un solo camino al Padre. Y ese es Jesucristo. Oremos por la unidad de la iglesia. Padre de amor, te damos gracias una vez más por este amor tan grande que tienes por nosotros. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, porque le has dado vida a través tuya para que nosotros podamos vivir. Bendita es tu sangre derramada en la cruz. Señor, te rogamos que nos ayudes a permanecer en ti y a estar unidos a ti y unidos unos con otros. Señor, no queremos provocar divisiones en ningún orden, Señor Santo. Por eso ayúdanos a mantenernos en ti. Si estamos unidos a ti, estamos unidos a nuestro hermano, a todo lo que nos rodea, porque solo tú es el que nos das la victoria. Guíanos, Señor, ayúdanos, fortalécenos y que tu iglesia esté plenamente unido en todo el mundo. Te amamos a ti y queremos ser sal y luz en este mundo como tú lo has indicado. Te damos gracias por lo que tú eres. En el nombre santo de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, amén, amén. Y esperando que estas lecciones hayan sido de bendición para tu vida, a partir de mañana vamos a empezar a comenzar con unas charlas de discipulado. Amén. Mañana vamos a desarrollar el tema del mayordomo fiel, que cada uno de nosotros debemos ser, aprender a manejar las cosas. Vamos a hablar sobre la fidelidad que le debemos a Dios. Van a ser mensajes cortos, de no más de 5 o 10 minutos, para que tengamos tiempo a dedicarlo a nuestra familia. Dios te bendiga y mañana, si Dios lo permite, volvemos a encontrarnos.